noches, amados hermanos. Buenas noches, amada iglesia, en la unidad de la fe. Como siempre, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos a través de este medio, de podernos comunicar. Aun cuando sea virtual, es una grande bendición. Damos gracias a Dios también, como siempre, por todas y cada una de sus bendiciones recibidas y por la gran bendición que nos va a dar esta noche de poder compartir la palabra de Él, para que esa palabra nos transforme, nos fortalezca, nos dé la valentía, nos dé la fe y la tenacidad que necesitamos para alcanzar los propósitos que Él ha puesto en nuestras vidas desde los comienzos de los tiempos. Damos gracias a Dios pues por ello, bendecimos su nombre, glorificamos su nombre. Hermano, continuamos con los temas de la fe. Hoy vamos a dar el tema de fe y tenacidad para alcanzar el éxito tanto espiritual como material. Ese es el tema, está un poco largo, pero ese es el tema. La fe y la tenacidad para alcanzar el éxito tanto material como espiritual, o espiritual y material. Amén. Y empezamos con una pregunta, un interrogante. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un emprendedor y otro? ¿Qué es lo que hace diferente a una persona que emprende un proyecto y lo lleva a cabo con éxito y otra persona que emprende un proyecto y fracasa? Hoy vamos a ver que hay dos elementos fundamentales para alcanzar el éxito tanto espiritual como material. Y es precisamente uno de ellos la fe y otro elemento es la tenacidad. ¿La fe en qué? La fe primeramente en Dios. Segundo, la fe en nosotros mismos como hijos de Dios. No la fe en esa voluntad humana, sino en esa voluntad de Dios que habita en los hijos de Dios. Y la fe en el proyecto que tenemos delante de nosotros. Ese proyecto que ha pasado por el filtro de la voluntad, de la revelación de Dios. Podríamos llamar, en lugar de proyecto, le podríamos llamar ese propósito. Confiar en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, confiar en ese proyecto que Dios ha puesto y nos ha revelado en nuestras vidas. Fe en ello. Vuelvo a repetir, una fe en qué, en Dios primeramente, en ti mismo y en tu proyecto o en tu propósito, bajo los términos que habíamos explicado. Y el otro elemento es tenacidad. Tenacidad. Hay un elemento que coincide, hermanos preciosos, en todas aquellas personas que han sido exitosas, hablando como éxito principalmente cuando se logra el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia está lleno de grandes hombres exitosos, como Abraham, Moisés, Jacob, José, etcétera, etcétera. Entendiendo como éxito alcanzar aquellas cosas materiales que son como resultado de la bendición y de la prosperidad que viene del cielo, que viene de la voluntad misma de Dios, como consecuencia de nuestra obediencia, como consecuencia de la revelación de Dios, como consecuencia de la voluntad, en términos generales, de la voluntad de Dios. Y pensamos eso lo tienen esos grandes hombres, esa fe, pero también tienen otro elemento, han sido la tenacidad. La tenacidad es lo que hace que esos hombres logren el éxito. Muchas veces pensamos que esa gente que logra el éxito, ya te expliqué de qué tipo de éxito, son aquellas personas superdotadas, que cuando Dios repartió los dones, talentos y privilegios, a ellos los dotaron de una fuerza, de un poder, de dones especiales, que solo ellos tienen y que a nosotros Dios no le plació dárnoslos o se nos fue negado, y que solo a esas personas que alcanzan ese éxito se les fue dado. Hoy quiero decirte que no es así. Estos dos dones, estos dos grandes regalos
vienen en nuestros genes espirituales. Dios nos los ha dado desde los comienzos de los tiempos y es la fe y la tenacidad. La única diferencia entre uno y otro, uno que logra el éxito y otro que no lo logra, es precisamente eso, que unos lograron desarrollar esa fe y llegaron a desarrollar y hacer uso de esa tenacidad, y mientras que los otros no lo hicieron. Por eso es importante hoy, hermanos, en ver que debemos estar conscientes que estos dos elementos son fundamentales en la vida para no quedarnos a medio camino, para no quedarnos a la orilla del camino, en los proyectos, en nuestras metas, en el propósito de Dios en nuestras vidas. Son importantes para poder caminar aún en la adversidad, aún en las circunstancias adversas, caóticas, aún en las circunstancias en las que a través de los ojos humanos podemos decir no se puede. Aún allí, si nosotros tenemos esa fe y esa tenacidad, aún allí se activa y se logra el éxito, se logra poder llegar a la meta que Dios nos ha trazado en nuestras vidas. Entonces, estos dos elementos son fundamentales en la vida cristiana, son fundamentales en la vida cotidiana para alcanzar a desarrollar y llegar a la meta de cada proyecto, de cada propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, y que tal vez en tu vida se ha reflejado a través de un sueño, algo que anhela tu corazón, algo que desea tu corazón, un sueño que tienes aquí que no te deja tranquilo. Puede ser esa semilla que Dios ha sembrado en tu corazón, que se llama propósito, que se llama proyecto de vida. Entonces, es fundamental, hermano, por eso es importante analizar que si nosotros logramos hacer esa receta, conjugar la fe, vuelvo a decirte, la fe en Dios, la fe en ti mismo, la fe en el propósito de Dios, en ese proyecto que Dios ha puesto en tu vida, esa fe más la tenacidad da como resultado el éxito. Fe más tenacidad igual a éxito espiritual y material. Ahora, por eso es importante definir qué es la fe. Ya muchos lo hemos escuchado, pero no está de más volverlo a repetir. La fe lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Independientemente que esto tiene mucho trasfondo y mucha profundidad, podemos decir hoy, para lo que interesa, que muchas veces no vemos el final de nuestro proyecto al momento en que lo planteamos. Sabemos que tenemos un sueño, sabemos que tenemos un propósito, que hay mucha incertidumbre en ese caminar para poderlo alcanzar, pero sin embargo, como veíamos la prédica anterior, no caminamos por vista, sino caminamos por fe, confiando en el Señor, oyendo la voz de Dios, confiando en el Señor, obedeciendo y adorándole. Entonces, eso, aunque no lo veamos, como confiamos en el Señor, aunque no sea visible, lo vemos como ya hecho. Por eso se necesita la fe. Y la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es tenacidad? Desde un punto de vista etimológico proviene la palabra tenax, que significa agarrar, apretar. Desde este punto de vista, dígase a una persona que es tenaz, aquella que aprieta, agarra con fuerza
el propósito de Dios para su vida. Desde un punto de vista conceptual podemos decir que la tenacidad no es más que esa fuerza, escucha bien, que esa fuerza que impulsa con empeño, repito, es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en alcanzar algo que se desea hacer o conseguir. Vuelvo a repetírtelo. Conceptualmente, tenacidad es la fuerza que impulsa a continuar. Es una fuerza que te impulsa a continuar con empeño y sin desistir para alcanzar algo que deseas hacer o conseguir. Yo lo puedo traducir de forma personal como que tenacidad es una fuerza, es un poder que hay en ti, pero también está la perseverancia, que es aquello que te impulsa a continuar sin desmayo, sin desistir, a conseguir aquello que te has propuesto conseguir, a alcanzar a hacer aquello que has propuesto hacer. Todo eso bajo la voluntad de Dios, todo eso bajo la dirección de Dios. Entonces, podría decirte que la tenacidad es el resultado de fuerza más perseverancia. Tener fuerza, valentía y perseverar en ella te da como resultado la tenacidad. La tenacidad no es solo perseverancia, sino también tener la fuerza que te empuja, que te impulsa a continuar, a conseguir sin desistir algo que te has propuesto hacer o conseguir. Entonces, para alcanzar la tenacidad, en resumen, se requiere fuerza, valentía, más perseverancia, igual a tenacidad. Miremos qué dice la palabra acerca de ello. Mateo 24, capítulo 24, versículo 13, Reina Valera 1960, dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces la perseverancia más el esfuerzo te da como consecuencia la tenacidad. Y aquí la palabra de Dios en Mateo 24, 13 te dice claramente: mas el que persevera hasta el fin, o sea, hay una fuerza de lograr perseverar con fuerza hasta el fin, dice, este será salvo, este alcanzará la vida eterna. Amén. Isaías 26, 3 dice, igual la misma versión: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí va inmerso también la tenacidad y la fe. Dice, tú guardas en completa paz como propósito, como meta, la paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fe y perseverancia, fe y tenacidad igual a resultado. En este caso, igual a paz. Vamos a vivir, dice, tú me das esa paz porque he perseverado en ti, porque he confiado en ti. Proverbios 23, 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Este temor reverente. Perseveremos. Aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el que teme a Dios obedece a Dios. Entonces dice aquí en la palabra que el que persevera en la voluntad de Dios, ¿sí?, podrá tener el éxito. Dice acá: no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué? Porque perseverando en el temor de Dios hacemos su voluntad, y la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, y eso nos va a llevar a un buen fin, a un buen camino, al éxito, a alcanzar la meta. No estemos enfocados a los pecadores, qué hacen los demás, qué dejan de hacer, sino nosotros perseveremos. Vamos a perseverar en la voluntad de Dios, en otras palabras. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en tierra, hablando de la parábola del sembrador, dice: mas la que cayó en buena tierra, en otras partes dice tierra fértil,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nuevamente, implicaciones de fe y perseverancia. Y la perseverancia y la fe nos lleva a ser hombres y mujeres que fructifican, que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano precioso. Amén. Bueno, entonces vemos que la perseverancia, hermano precioso, con el esfuerzo trae como consecuencia la tenacidad. Y la tenacidad con la fe trae como consecuencia el éxito. Ahora, vemos un ejemplo en la Biblia de una persona. Hay muchos, hermano precioso, está lleno de todos los grandes hombres bíblicos, pero hoy traemos a cuenta a José, José el Soñador. José el Soñador pasó por muchas situaciones. Primero, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Luego fue injuriado, fue acusado injustamente por la mujer de su amo, por la mujer de Potifar, que él quiso abusar, cuando eso no era cierto. Sin embargo, fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Después de que se llevó a la cárcel allí, que permaneció un tiempo, profetizó, reveló los sueños de dos personas que ahí estaban, el copero y el panadero del faraón, y les pidió que no se olvidaran de ellos cuando estuvieron en la presencia de Dios, y se olvidaron. O sea, podemos decir que también no recibió la infidelidad de sus amigos, de sus conocidos, de aquellos que habían ayudado. O sea, en fin, pasó por muchas situaciones que se dice rápido, pero verdaderamente hubo un sacrificio, hubo un sufrimiento, pero José perseveró en la fe, fue tenaz en creer que todo ello era por voluntad de Dios, porque Él lo había permitido y que lo llevaría a alcanzar lo que Él ya había soñado, el propósito que Dios ya había puesto en José a través de sus sueños, a través de esa revelación que le había dado ya en tiempo anterior, cuando él todavía estaba en su casa con sus padres, cuando era un joven, y ya allí le había revelado todo. Era joven, más joven, y allí le había revelado todo ello. Entonces él perseveró con fe, tuvo la fe y tuvo la tenacidad suficiente. Ya te expliqué la tenacidad que implica, fuerza y perseverancia. ¿En qué? En confiar que lo que Dios ya le había puesto en su vida a través de sueños, lo que ya Dios le había revelado, se haría, aun cuando en ese momento no le entendía por dónde se iba a dar esa situación, de esclavo a la cárcel, de la cárcel a ser olvidado, a ser injuriado, acusado. Pues, ¿por dónde Dios me va a levantar? ¿Por dónde Dios va a hacer que las estrellas se inclinen hacia mí? Etcétera. Y pudo haber claudicado, pudo haber perdido la fe, pudo haber dejado de ser perseverante, tenaz en esa situación, en esas circunstancias totalmente adversas y pareciera ser contradictorias a la voluntad y al propósito de Dios. Mas sin embargo, José no fue así. José perseveró con fuerza, con valentía, con tenacidad. Estoy seguro, hermano precioso, que no fue fácil para él. No, como no va a ser fácil para ninguno de nosotros alcanzar el propósito de Dios, alcanzar esos sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano. Hay algo en tu corazón, un fuego que no te deja tranquilo por algo que Dios ya ha sembrado en tu corazón. Pídele, si no estás bien consciente de qué cosa sea, pídele a Dios que te lo revele. Pídele a Dios que te abra tus oídos y tus ojos espirituales para entrar a ese lugar de su revelación, a ese lugar de su entendimiento, del entendimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí José no desmayó. No fue fácil, pero no desmayó. Mira, solo es posible alcanzar una meta cuando tenemos fe y somos tenaces en lograrlo. El triunfo, hermano precioso, no va a venir de la noche a la mañana. Generalmente lleva su tiempo y también generalmente tiene que haber un esfuerzo constante por parte de nosotros para poderlo lograr. Te lo vuelvo a repetir,
estas dos cosas que quiero que anotes en tu corazón. Solo es posible alcanzar la meta cuando tenemos fe y somos tenaces, perseverantes en alcanzarlo. El triunfo no viene de la noche a la mañana, todo lo bueno cuesta y te va a costar un esfuerzo constante. Para alcanzar todo lo que Dios ha puesto en tu vida, tienes que tener constancia, tienes que tener tenacidad, perseverancia. Amén. Hermano precioso, dentro de estos dos elementos de la fe y la tenacidad, hay tres elementos importantes que vienen implícitos. Primero, que hay que ser fuerte y perseverante. Ya te lo había dicho que es lo que trae como consecuencia la tenacidad. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 29, versículo 10, Reina Valera, 1960, dice: pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Quién es el que aumenta nuestra fuerza? Dios. Pero tú aumentas mi fuerza. Hermano precioso, a veces claudicamos a medio camino porque hay una gran diferencia, hermano, entre querer alcanzar las metas y los propósitos y los sueños de Dios con nuestras fuerzas, con la fuerza del yo humana, y otra muy diferente es querer alcanzar el éxito, el propósito y los sueños de Dios en nuestras vidas con la fuerza que Él nos da. Aquí el salmista David sabe perfectamente este principio, sabe porque fue uno de los que venció a un gran gigante con una honda y una piedra, ¿sí? A Goliat, y lo sabe perfectamente bien, que la fuerza, que la valentía, la perseverancia no viene de nuestro propio yo, sino viene de lo alto, viene de Dios. Por eso, hermano, hay que orar constantemente pidiéndole a Dios que su gracia, su misericordia y gracia, su misericordia y como consecuencia su gracia, su infinito amor, nos dé la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y el arte para poder llevar a cabo su voluntad. Entonces, no me quiero perder porque esto es bastante sustancial y amplio, pero lo que hoy nos está enseñando acá Dios es que la fuerza viene de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17, misma versión, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, vuelve a ser del Señor, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí hablaba Pablo y decía: logré evangelizar, logré hacer un buen predicador, logré mandar el mensaje de la predicación a los gentiles que oyeron, pero eso se debió a que Dios me dio la fuerza. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Aún nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, que es lo que nos debe motivar, que es nuestro ministerio es el vehículo a través del cual vamos a lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Aún ese vehículo, ese instrumento, sí, nos los da Dios. Y aún en ese ministerio, aún en ese vehículo, Dios se manifiesta con poder a través de su fuerza que nos da para poder lograr a través de ese vehículo, de ese medio, el propósito, poder llegar a la meta. En este caso, Pablo es claro en decir: porque estuve al lado del Señor y Él me dio la fuerza, es que yo logré cumplir con mi ministerio, con el propósito que Dios había puesto o ha puesto en mi vida, entendiendo a Pablo. Dice: ser tenaz implica mantenernos perseverantemente en la voluntad y en la fuerza del Señor. O sea, ser tenaces implica que nos mantengamos, que perseveremos en la fuerza y en la voluntad de nuestro Señor.
La vida, hermanos, la vida cristiana, la vida en este mundo es como un maratón. No es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero, sino de saber llegar, de ser perseverante, de llegar, de llegar. No es quién llega primero, sino es que saber llegar. No es cómo llegué, sino saber llegar en Dios. No es como yo logré llegar, sino cómo Dios me dio la fuerza, la sabiduría, la tenacidad, la perseverancia para poder llegar a ese éxito, a ese propósito. Dios nos invita constantemente a hacerlo parte de nuestros proyectos. No debe ser parte, debe ser el que origine ese proyecto de vida. Debe ser el autor de ese proyecto. Lo invitemos a que Él sea la parte esencial, su voluntad sea esa parte esencial de cada uno de los proyectos, para que Él esté con nosotros y nos dé a través de, ya te dije, a través de su misericordia y gracia y amor, nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esa ciencia y orden para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. Otro elemento que es importante es llegar a la meta, es proseguir a la meta. Muchas veces llegar a la meta no va a ser fácil, ni es de la noche a la mañana, es todo un proceso y a veces a medio camino te vas a querer quedar. Pero hermanito precioso, hoy te invita a Dios a proseguir. Sigue caminando hacia la meta. Pablo es claro, y vamos a leer su palabra. No es que ya lo haya logrado, decía Pablo. Lo vamos a leer. Pero quiero ser enfático en esto. Muchos, los que han logrado tener éxito, no es que no hayan tenido algún momento de duda en su caminar, sino que su fe y su perseverancia fue más grande y más fuerte que su duda. Por eso es importante estar llenos de la palabra, estar constantemente recordando las promesas de Dios en nuestras vidas, buscar la presencia de Dios y buscar sus promesas. Por eso dice la palabra de Dios que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque eso es la que fortalece tu fe y tu fe va a provocar una verdadera tenacidad, perseverancia en lograr. Prosigue a la meta, hermano, prosigue a la meta. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, aquí hay otras versiones que dice, estirándome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. No es que ya lo hayamos alcanzado, no es que ya lo hayamos logrado, pero una cosa hago, dice Pablo, sabio. O sea, no cabe duda que el Espíritu Santo, el don de la sabiduría, estaba en él a través del Espíritu Santo. La humildad de reconocer nuestra exacta situación, nuestra exacta dimensión, nuestro exacto tamaño. Y él decía, no es que ya lo haya logrado, no es que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me extiendo, me estiro, me esfuerzo hacia adelante, olvidando las cosas del pasado, me extiendo, me estiro, me esfuerzo hacia adelante para conseguir, para alcanzar la meta de Dios en mi vida a través del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, todo en Cristo, todo en el poder de Cristo. Pablo, hermano precioso, si tú lees su vida y estudias su vida de Pablo, él pasó por una serie de adversidades, cárceles, naufragios, piquete de víbora, etcétera, etcétera. Fue apedrado, lo dieron por muerto, etcétera, con todo el respeto. Tenía más vidas que un gato. Él había sido ya verdaderamente inclusive dado por muerto.
pero él se levantaba y perseveraba. O sea, hermano, se dice rápido, me extiendo, me estiro, me esfuerzo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero pasó por una serie de sacrificios y adversidades, que ahí generalmente muchos fracasan, que ahí es muchos donde tiran las toallas y dicen, ya no continúo, esto no es para mí. Hermano precioso, como te dije anteriormente, Dios ya nos dio, ya nos capacitó, nos dio los dones, talentos y privilegios que necesitábamos, los necesarios para alcanzar la meta, para llegar a la meta, para proseguir a la meta y alcanzarla, dice, en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú crees que si Dios ya te llamó a través de Cristo Jesús, tú no vas a tener la fuerza, tú no vas a tener la capacidad, la fe, la tenacidad? Ya lo tienes, hermano. Hay que desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Con más fe, hermano. Pidiéndole a Dios que nos dé, por su gracia y misericordia, nos los derrame, nos los conceda. Esa sabiduría nos conceda esa inteligencia, que nos abra los ojos y los oídos al entendimiento, que no estemos enfocados a las cosas de este mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de este mundo, sino que abra nuestro entendimiento espiritual, que muera ese hombre carnal, ese hombre natural que hay en nosotros, para poder acceder a un hombre espiritual. ¿Qué es un hombre espiritual? Aquel que ha nacido de nuevo y ha hecho ya la voluntad de Dios, que ha muerto ya en él mismo para poder acceder a Cristo Jesús como consecuencia de ese nacimiento, nuevo nacimiento. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Juntamente con Cristo he muerto, pero juntamente con Cristo he resucitado para vida eterna. Todo es en Cristo, pero es a través de la fe. Amén. Otro elemento muy importante que va implícito, te vuelvo a decir, es que sea sin desmayar, sin claudicar, sin abandonar ese camino, ese proseguir hacia la meta. Si hay un proseguir hacia la meta, quiere decir que hay un camino, y el único camino es Cristo. Entonces, que no lo hagas sin desmayar, sin desvanecerte, es decir, en otras palabras más coloquiales, hermano precioso, no vayas a tirar la toalla, que lo hagas sin tirar la toalla, sino que aun cuando estés a punto de hacerlo, confía en el Señor, recuerda quién es el que está contigo, recuerda esa vida de José, recuerda esos pasajes bíblicos que realmente él sufrió, tuvo que haber sacrificio, pero aún ahí él prosiguió, no desmayó. Pablo, que él prosiguió, tampoco desmayó. Dice la palabra en Lucas 24, capítulo 24, versículos del 45 al 49. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Hermano, ¿qué estaba prometiendo aquí? ¿Qué es lo que Dios está hablando acá en nosotros? Es que Él mandaría el Consolador, Él mandaría el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos ayuda a ser fortalecidos, a continuar en el camino de la fe, en el camino por fe, en el camino de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso hay que orar al Padre para que a través nos mande, bueno, ya está en nosotros el poder del Espíritu Santo, pero para que se desarrolle y se manifieste esa fe que active ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dice también en la palabra en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo, hermano? Cristo Jesús, no tú ni yo. Por eso no tenemos por qué confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras sabidurías, en nuestras circunstancias, en nuestra capacidad económica, en nuestra capacidad intelectual, en nuestra capacidad física. No, vamos a confiar en Dios, en Cristo. Pues dice, no, dice acá la palabra, dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cualquier circunstancia que se nos presente que sea contraria al propósito de Dios en nuestra vida, está ya vencido por Cristo. Cualquier tentación que se nos pudiera presentar que nos aleje de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, ya fue vencido, ya fue vencida. Por eso tenemos que confiar en Cristo Jesús y no desmayar. Seguir los pasos de Jesucristo, seguir ese ejemplo y ese testimonio de Jesucristo. No fue fácil, pero ese es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vuelvo a leerlo. Toda la escritura es inspirada de Dios. O sea, a veces quiero que Dios me hable. Bueno, pues toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Es decir, Dios se revela a través de las escrituras. ¿Quieres que Dios te hable? Te habla a través de su palabra. Amén. Y dice que no solo te habla a través de la palabra porque es inspirada por Él, sino también es útil para enseñarte. Dios te enseña a través de su palabra. Dios te redarguye a través de su palabra. Dios te corrige a través de su palabra. Y Dios te instruye a través de su palabra. ¿Para qué? Dice, en justicia, o sea, en su voluntad. A veces Dios quiere que nos enseñe para ver cuál es el camino para alcanzar ese coche, esa casa, para alcanzar ese trabajo, para alcanzar ese éxito en el mundo. Hermano, todo es para justicia, o sea, para hacer la voluntad de Dios, para alcanzar el propósito de Dios, para que nuestras vidas verdaderamente sean vidas que glorifiquen a Dios, porque nosotros estamos en este mundo, uno de los grandes propósitos de nuestras vidas es glorificar, si no es que el más grande, el más importante, uno de los más grandes y más importantes es glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestro ministerio, a través del servicio a Dios, a través del amor al prójimo. Entonces, hermano, todo eso es a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos abre el entendimiento, es el que nos da ese poder de hacer en Cristo Jesús. Amén. En conclusión, hermano, necesitamos tener esa fe y esa tenacidad para poder cumplir en Cristo Jesús nuestro propósito, para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y de esa manera poder alcanzar los beneficios, las bendiciones, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres tener éxito, hermano precioso, el éxito está tocando a tu puerta. ¿Con qué vas a lograr el éxito? Con lo que Dios ya te puso. Dios ya puso esos dones, Dios ya puso esos regalos en tu vida, la fe, la perseverancia. Dice la fe, el dominio propio trae la tenacidad, trae la perseverancia, trae la fuerza para poder lograr ser exitosos, pero te vuelvo a repetir, exitoso en que en la voluntad, en el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. O sea, no esté nuestra mente fincada en la añadidura, en las cosas materiales de este mundo, donde el orín y la polilla corroen y minan, sino en las cosas del cielo. Y en las cosas del cielo es la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, el éxito verdadero, el éxito de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo, está en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese éxito únicamente se logra a través de la fe y la perseverancia. Esos son
los fundamentos del éxito en una vida cristiana. Espero que Dios haya hablado en nuestras vidas, estoy seguro, pero que en nuestro corazón quede grabado, quede sellada esta palabra para que podamos alcanzar ese éxito tan anhelado que cada uno tiene en nuestros corazones, en nuestros sueños, en nuestra vida. Doy gracias a Dios por esta palabra, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nos des esa fe. Tú ya nos diste esa fe, que se desarrolle esa fe y esa tenacidad en nuestras vidas para poder cumplir con tu propósito. Y a través de tu propósito sabemos que encontramos la verdadera plenitud, Señor. Encontramos y podemos alcanzar la plenitud de nuestras vidas, Señor. Podemos empezar a vivir desde esta tierra ese cielo prometido, Señor. Porque dice tu palabra que tú acercaste el reino de los cielos a esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivir en esa dimensión, Señor, de tu voluntad, en esa dimensión perfecta, agradable y perfecta. En esa voluntad, Señor, que nos lleva a alcanzar la meta. Que no desistamos en medio del camino ni a la orilla del camino, Señor, sino que continuemos caminando firmes, Señor, y con la fuerza y la fortaleza, la perseverancia que solo tú nos puedes dar a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, pues, Señor, derrama sobre nosotros la sabiduría, la ciencia, la inteligencia y el conocimiento, Señor, para poder llevar a cabo cada una de las funciones y los propósitos que tú has puesto en cada hermano mío, en mi vida propia, en tu iglesia, Señor, en la unidad de la fe y en la iglesia universal. Te lo pedimos todo ello en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Dios poderoso.